Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos. Disculpadme la voz un poco ronco, no he estado cantando ni en la feria, son estas alergias de primavera. Agradecimientos, lógicamente, de entrada, que me sumo a los que ya ha dado Jordi, pero creo que son necesarios e imprescindibles también, porque al final este partido lo construyen las personas que forman parte del partido, y yo extendería incluso esa ola a todas aquellas personas que se acercan a nosotros, a todas aquellas personas que hoy llenan esta sala, y a todas aquellas personas que nos han votado y las que no nos han votado. Porque yo creo que es fundamental que en ese servicio público del que hablamos pensemos en todos los ciudadanos, en los que son militantes de un partido, en sus simpatizantes, también en sus votantes, por supuesto, que son los que nos prestan su voto, como decía Jordi, para devolvérselo con intereses, que los intereses generales en este caso, pero también a todo el mundo. Yo creo que esa es la diferencia entre los que queremos el servicio público como una acción al servicio de la comunidad y de los que piensan solo en los suyos, en su cortijo, en su masía, me da igual. Yo resumiría todas las medidas de los temas que vamos a hablar ahora en una frase. Tenemos que conseguir que los que nos gobiernan puedan mirar a la cara a sus votantes. Y eso, que puede parecer una tontería, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es la diferencia entre potestad, entre la ley y la autoridad moral, la autoritas? Entre el que se ampara en que ha ganado las elecciones para hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, e incluso contra su programa y sus electores, o el que tiene autoridad moral para dirigirse a la ciudadanía y explicar cuál es su plan de trabajo, qué está haciendo su gobierno y a qué intereses generales sirve. Para mí esa es la diferencia entre lo que necesitamos y lo que tenemos. Hoy tenemos gobiernos que ganan las elecciones, cuyo objetivo único es ganarlas. El objetivo es ganarlas, es tener poder, pero no para poder cambiar las cosas, sino el poder como un fin en sí mismo. Y para nosotros yo creo que la gran diferencia es que ese poder no tiene que ser un fin en sí mismo. Si nosotros en vez de tener 3 diputados tenemos 9, la gran ventaja, además de tener un gran equipo de trabajo, es tener más capacidad para poder cambiar las cosas. Si queremos entrar en el Ayuntamiento de Sabadell, no es para tener 2, 3 o 4 concejales, es para tener capacidad de transformar la ciudad, de mejorar el bienestar de la gente y de mejorar nuestra democracia. Una silla, un escaño, un concejal no sirve de nada si lo utilizas para mirarte el ombligo, si lo utilizas para repartir puestos de trabajo, si lo utilizas incluso para robar, que ustedes en esta ciudad lamentablemente también saben de qué va. Por tanto, yo creo que ese es el primer principio básico. He empezado por el final, pero me parece fundamental para el enfoque de este coloquio que vamos a abrir aquí, porque al final uno puede proponer medidas que parezcan teóricas. ¿Y qué importa si los partidos son democráticos o no? Bueno, ahora hablaremos si importa o no. ¿Y qué importa que las listas sean abiertas o no y puedas escoger a tus representantes? Ahora hablaremos. Y lo de la separación de poderes, en fin y al cabo, ¿para qué sirve si son todos iguales? ¿No? Sí que sirve para que a algunos se les juzgue por lo que hacen, por ejemplo. Es decir, yo creo que hay medidas, como explicaba Jordi con antelación, no resuelven en sí mismo los problemas, pero cambian las conductas. Y al cambiar las conductas, cambian también los representantes públicos y los ciudadanos. Nosotros diagnosticamos que estamos ante un fin de etapa. Yo estaba mirando esta sala ahora, yo nací en el 79, yo soy constitucional, además de constitucionalista, pero yo miraba esta sala y digo, esto se debe parecer mucho a las reuniones que había durante la transición. Y es que en el fondo esto también es una transición, es la transición ciudadana, donde la gente se ha dado cuenta, y los ciudadanos, que o te mojas, te mueves y vuelves a reivindicar lo tuyo, que es la democracia, o nos comen. O nos comen a impuestos, o a recortes, o a corrupción, pero nos comen. Y yo creo que esta sala abarrotada, con más de 200 personas que he estado más o menos calculando, aquí, pero en otras ciudades de Cataluña, incluso fuera de Cataluña, que la gente tiene la misma inquietud en cualquier rincón de España, es porque estamos, si nos mirasen como el satélite, ¿saben ustedes cuando cogen distancia? Y ayer veía unas fotos que han descubierto no sé qué satélite y que estaban mirando la Tierra por primera vez desde no sé cuántos miles de kilómetros. Pues cuando uno coge distancia, cuando cojan distancia y analicen los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dirán, ahí se produjo una transición
un cambio en la política española a partir de una crisis económica, política y democrática. Estoy convencido de eso. Y no nos queda otra, también se lo digo. Tiene que producirse un cambio. No podemos pasar esta crisis de puntillas, parcheando, tapando heridas, tapando porquería y con las mismas personas, las mismas formas, las mismas estructuras y las mismas dinámicas. No podemos permitirnos eso como demócratas. Y por tanto, algunos estamos reivindicando y explicando que sí, que hay una crisis económica, pero porque hay una crisis política e institucional de fondo. Si España ha tardado 5 años, y aún fíjese cómo estamos, de que no se enteran algunos que recortando y subiendo impuestos y bajando sueldos no salimos, aún no se han enterado, están ahí a punto de enterarse, 5 años, es porque los mecanismos de decisión en España no están sirviendo al interés general, sino al interés de unos partidos o unas oligarquías políticas y financieras. Esa es la realidad. La toma de decisiones en España, si fuéramos una empresa, en el Consejo de Administración hay gente que no mira por los accionistas, ni por los consumidores, ni por sus clientes, miran por los consejeros. Y en este caso los consejeros de este país son los que nos mandan. ¿Que saben ustedes cuántos son? 3 o 4. Y me explico. El secretario general del PSOE, el presidente del PP, el presidente de Convergencia, el del PNV pinta menos pero también pinta mucho, y 2 o 3 del sector financiero, que en el fondo son lo mismo porque son amigos o compañeros o exministros, o ya saben ustedes cómo están las cajas de ahorros. Entonces, esa es la realidad. Sí, pero sí, tiene usted razón, la Merkel la vota en Alemania, pero los que nos gobiernan y los que tienen que rendir cuentas frente a los españoles son estos que les he dicho. Deberían rendir cuentas todos los diputados, todos los concejales, todos los cargos públicos, pero rendir cuentas no rinde nadie. Y quien manda son esas personas. ¿Por qué? Empezamos por lo que hablamos. Primer punto que hay que reformar, el sistema de partidos español. No podemos tener partidos políticos que son menos democráticos que una asociación de vecinos. Porque si el artículo 6 de la Constitución dice que los partidos deben ser democráticos y son el canal de participación ciudadana en la democracia española, que queda muy bien, y yo estoy de acuerdo, ¿cómo puede ser que haya partidos que no saben? Es que no lo saben, o sea, lo critican, pero yo creo no lo conocen. El otro día estuve en un debate con el PP y criticaba las primarias, pero si tú no sabes de qué va, si tú no las has hecho nunca, ¿tú qué sabrás lo que son las primarias? ¿Tú qué sabrás lo que es votar y que tus militantes voten a un candidato en unas elecciones? Si tú no sabes de qué va. Y Convergencia 3/4 de lo mismo. Y el PSOE para unas que hizo no veas cómo acabaron. ¿Te acuerdas, no? Con Almunia y Borrell. Le salió mal y lo quitaron. Claro, es que para eso no las hagas. Entonces, primera medida, que los partidos sean democráticos, que en los partidos el mérito se valore, que los militantes de un partido puedan escoger para una candidatura, para unas elecciones, a sus representantes públicos en primera instancia y someter una oferta electoral la que sus militantes consideren la mejor para que esa oferta pueda ir a los ciudadanos. Luego hablaremos del sistema electoral, que también creo que hay que hacer reformas. Perdón, sistema, partidos democráticos, transparentes. Nosotros lo hicimos voluntariamente, pero creemos que debe ser por ley. Otros lo han hecho después de estar enmerdados en el caso Gürtel o en el caso Palau, ¿no? A nosotros en 2010, cuando presentamos, yo como candidato en aquel día, pues presenté el teléfono, nos llama Rajoy. Cuando presentamos como candidato, pues el patrimonio, el debe, la verba y básicamente las hipotecas, para que nos entendamos todos, que tiene uno en su casa y los 4 duros en el banco y el coche que tiene y el sueldo y el currículum. Cuando presentamos aquello, Artur Mas, a mí personalmente y a Joan Herrera, que luego se sumó también, populismo, esto no sirve para nada. Artur Mas hace 6 meses tuvo que presentar su declaración de renta teórica porque le había explotado en la cara el caso Palau y el caso ITV. Pero entonces ya no era populismo, entonces era transparencia. Oiga, 3 años después y con un caso de corrupción en la boca, eso sí que es populismo. Presente usted las cuentas de su partido, explique dónde sacan el 3%, o el 4 o el 5%, que aquí también saben ustedes en el caso Mercurio, una tarifa de cuánto hay que poner, luego se lo reparten, el 3%, si el 3% está muy extendido. Entonces, esa realidad es que los partidos son menos transparentes que una asociación de vecinos, menos democráticos que una asociación de vecinos, pero recibimos mucho dinero público por ser partidos políticos. Por tanto, oiga, publicidad, transparencia, cuentas claras, publicadas en todas las cosas que pasa en la ley. Viernes final de mes se reúnen nuestros diputados, nos reunimos con nuestros conciudadanos de las diferentes circunscripciones y debatimos, proponemos, nos hacen propuestas, nos critican si hemos votado una ley que no están de acuerdo. Bueno, en definitiva nos pagan el sueldo, pues habrá que ponerse al servicio de ellos, ¿no? Esa es nuestra filosofía y eso es lo que hay que meter en la ley, porque como estos señores no lo metamos en la ley, no lo hacen. O sea, que hay que hacerlo por ley. Sistema electoral, por tanto, muy distinto, que cambiaría los comportamientos, porque habría que rendir cuentas al ciudadano,
no a una persona de tu partido o a un medio de comunicación, sino básicamente a los ciudadanos. Tercera pata fundamental de esta transformación, de esta transición ciudadana, hombre, pues que aquello que dijo Montesquieu pues vuelva a resucitar, ¿no? de que hay que separar los poderes del Estado. En definitiva, que el poder ejecutivo, el legislativo, tenga mecanismos de control. Si abrimos las listas y el poder legislativo y los diputados cobran un papel importante, ya no habrán tantos trágalas. Ya no veremos eso de diputados que dicen que sí a todo y en privado te dicen que el gobierno se está equivocando. Bueno, pues oye, si el gobierno se está equivocando, si tú te debes a tus votantes, pues explícalo y toma la palabra en el Pleno, cosa que hoy no pasa. O por ejemplo el Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional, que el Consejo General del Poder Judicial, en definitiva también que el Supremo, que todo lo que se está empezando a manchar ya literalmente por los partidos, pues los cojan los jueces, que hagan elecciones y que, oiga, se presenten y digan qué piensan hacer en el Consejo General del Poder Judicial, o qué opinan de la Constitución y cómo debe ser revisado o no, o qué línea quieren de actuación, pero que los cojan los jueces. Eso evidentemente, ya hay faena, lo que pasa que al final... bueno, los jueces buenos... No, los jueces, mire, yo le voy a decir lo contrario, fíjese, y es lo fácil sería, la noticia es cuando te encuentras un juez malo, que sean buenos se le tiene que dar como un policía, cuando un policía no hace su trabajo es noticia, cuando el policía detiene a un ladrón pues no es noticia, ¿no? Es normal, pero... Bueno, yo discrepo, fíjese, no pasa nada, luego hacemos un debate, no se preocupen, luego tomarán la palabra, pero... A mí, por ejemplo, lo que me preocupa es eso que ustedes están diciendo, que tiene una percepción de la justicia, que tiene mucho que ver con esa politización de los jueces. Jueces que hacen su trabajo cada día y que cobran 2.500 euros. ¿Saben que usted, un juez de primera instancia, cobra 2.500 euros? Que un magistrado, aquí en Cataluña me encontré otro día una persona que había estudiado conmigo, magistrado, 3.200 euros de sueldo base. Estos señores tienen que ver casos de 4, de 5, de 6 millones de euros y tienen pilas así y trabajan 8 horas y siguen trabajando porque le están recortando la justicia. Ahí sí que recortan, en la justicia sí que le gusta recortar para que no juzguen luego otras cosas. Entonces, vamos a defender lo que es un poder del Estado, que es la justicia independiente de los políticos y de la corrupción política, para que juzguen la corrupción, no para que les salpique. Entonces, hay que defender una justicia fuerte, porque una justicia fuerte es una democracia fuerte. Una justicia débil al servicio de los partidos es lo que tenemos. Entonces yo creo que hay que darle potencia, recursos e independencia al Poder Judicial. Me parece fundamental como demócrata, porque si no podemos juzgar a los que roban, o ves a algunos fiscales que la verdad te sorprende que trabajen más para lo que se supone que han robado que para defender el interés general, pues te quedas sorprendido, ¿no? En cambio conozco otros fiscales que les gustaría poder trabajar con más independencia y no lo pueden hacer porque dependen del gobierno. Por lo tanto, una reforma profunda en esa separación de poderes, que estén separados, y otro poder del que no se habla, pero es fundamental en la crisis española, que es el poder financiero. Es decir, si la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, que deben ser reguladores y supervisores, según el sistema legislativo español, en vez de regular y supervisar, miran hacia otro lado o tienen connivencia con algunas actuaciones, entonces ¿qué hacemos? O sea, si el Banco de España hace test de estrés a nuestras cajas de ahorros y dicen que están de puta madre, con perdón, dice que son maravillosas y a los 6 meses revientan, aquí alguien no está haciendo su trabajo o sospechosamente está diciendo cosas que no se adecúan a los datos reales. O sea, que tengamos que auditar al Banco de España por 2 auditorías externas es tremendo. Y al Banco de España lo coloca un partido, un gobierno. Pero es que ahora colocan otros, llega la PP y coloca una diputada suya al frente de la CNMV. Claro, si a los órganos supervisores de control e independientes te los tomas de cachondeo absolutamente, y son tentáculos de Génova, de Ferraz, hombre, sí es muy complicado tener un poder financiero controlado, regulado y al servicio del interés general. Mire, sobre el rescate de los bancos, yo no niego, en los casos, sobre todo los bancos sistémicos, los que si cae el sistema, para que nos entendamos, que haya que rescatar y dar unos avales y garantizar una serie de cosas, pero a cambio de una serie de condiciones. O sea, si estos señores tienen que tener un papel fundamental en nuestra economía de mercado, que es lógico y teórico, pues a cambio, si te salvo, pues tendrás que dar una serie de condiciones, ¿no? Le pongo un ejemplo, una gasolinera. Si un día las gasolineras cierran, es verdad, vamos a tener un problema. Y si hay que rescatar una gasolinera o ayudarle para que haya gasolina, hombre, pero tienes que servir gasolina, ¿eh? Lo que yo no te puedo es salvar las acciones y luego tú cierras los surtidores a la gente, que es lo que están haciendo, cerrar el grifo a las empresas, a los autónomos y a las familias. Entonces, yo te salvo para que prestes dinero a la gente, que es tu función social. Y si no,
pues te hundes, como los talleres, como los panaderos, como los pequeños emprendedores o como los empresarios de este país, que cuando no les ha ido bien la cosa, lamentablemente, pues mire, lo que va de gobierno Artur Mas hay casi 20.000 empresas que han cerrado y no rescata ninguna, ¿verdad? Entonces, o socializamos la deuda pero también los beneficios, o aquí no jugamos. Lo que no vale es ser comunistas para pagar la deuda y ser neoliberales para llevarse los beneficios. Pues oye, un equilibrio, vamos a encontrar un equilibrio de regulación del sistema que nos permite hacer eso. Eso es otro problema. El poder financiero ha dormido literalmente en casa de los políticos. Literalmente. Diputados, políticos, exministros al frente de los grandes agujeros negros de España, que se llaman Bankia, 19.000 millones, que se llama Catalunya Caixa, 11.000 millones, que se llama Caixa Nova Galicia, 10.000 millones. ¿Les suena? Todos ellos cajas de ahorros con ministros, con políticos, con sindicalistas, incluso, fíjese, al frente o en el Consejo de Administración. Este es el agujero también que estamos pagando con recortes e impuestos. Por tanto, también cuando hablamos de separación de poderes clásicos, incorporemos al poder financiero, que tiene mucha importancia en esta crisis, y por cierto, otro poder, el mediático, el cuarto poder. El cuarto poder también tiene que ser libre. Y por tanto, esto de dar subvenciones a los medios que te hacen la pelota y que te hacen encuestas a tu servicio y que te dan las noticias que quieren, en Cataluña, como ustedes saben, de esos tenemos unos cuantos, se ha acabado. Medios de comunicación privados, pues gánate la vida. Medio de comunicación público, ¿qué vas a hacer con un medio de comunicación público? ¿Reportajes para la independencia? No, chato. Vas a hacer informativos, vas a hacer cultura, vas a hacer programas infantiles o investigación, pero esto de medios de comunicación públicos multiplicados por 8, cada alcalde quiere el suyo, al servicio del cacique de turno o al servicio del gobierno de turno y para lavarle el cerebro a la gente, no. Entonces, medios de comunicación público, ¿con qué dimensión, con qué objetivos y con qué recursos? Hablemos. Por tanto, poderes hay que incorporar al poder mediático y al poder financiero en esa estructura clásica de tres poderes. En definitiva, decía una señora por aquí, ¿cuánto trabajo tenemos? Es verdad, tenemos mucho trabajo, pero ya lo apuntaba Jordi. Esto que estamos viendo aquí, que es una reunión de la transición, en definitiva lo que tenemos que empezar a tener es un diagnóstico claro. Yo creo que el diagnóstico lo compartimos la mayoría de españoles, creo, por lo que veo en las encuestas, por lo que escucho, da igual, en un bar, en una reunión de empresarios, con un sindicato o con unos pensionistas. La gente coincide en que está agotado este sistema político, que hay que reformar los partidos, que hay que reformar el sistema electoral, que hay que volver a poner líneas rojas entre los poderes del Estado y, en definitiva, que la democracia, en vez de ser de baja intensidad, sea una democracia fuerte y sana. Esa es la clave. Después, a partir de ahí, dirán ustedes, hombre, lo primero es el paro. Claro, lo primero es el paro. Pero yo les pregunto, estos señores que nos gobiernan, que no pueden mirar a los ojos a sus votantes, ya no solo a sus votantes, ¿tienen legitimidad para pedir a la gente apretarse el cinturón, no vivan ustedes por encima de sus posibilidades, ya saben, los clásicos? ¿Tienen legitimidad? Este gobierno que ha estado indemnizando al señor Bárcenas hasta hace un cuarto de hora, este gobierno que dijo 15 días antes que iba a bajar los impuestos a las clases medias, a los autónomos y a los empresarios, y ha hecho todo lo contrario, ¿tiene autoridad moral para seguir diciéndole a la gente que se apriete el cinturón? Yo creo que no. Por tanto, si no tenemos un sistema democrático fuerte, no habrá autoridad de quienes nos gobiernen para tomar decisiones. Si las decisiones se toman para beneficiar a unos banqueros, para beneficiar a sus compañeros de partido y no beneficiar el interés general, tenemos un problema. Por tanto, es momento de que los gobiernos tengan autoridad. Y una vez restablecida esa autoridad, puedan tomar decisiones. Y si pueden ser consensuadas en los temas importantes de Estado. Por entrar en un debate que luego saldrá seguro en el tema educativo. ¿Ustedes creen que es normal que un país haya tenido 8 reformas de ley de educación y que el resultado sea un 33% de fracaso escolar? Y un PIB invertido en educación 3 veces menor que en Finlandia o la mitad de la media europea. Así no vamos a ningún sitio. Si llega un gobierno y hace su ley, que yo diría ni para los suyos, porque algunos ni todos lo compran, llega otra ley para los suyos. Oiga, ¿van a hacer una ley un día para todos? ¿Vamos a hacer un pacto nacional para que la educación sea una cuestión de generaciones y no una cuestión de elecciones y de encuestas? Es que hasta que no tengamos este tipo de acuerdos con autoridad moral de quien los propone, es muy complicado. Si un gobierno, en vez de buscar amplios consensos en temas que van más allá de su gobierno, solo piensa en a ver si consigo contentar a un sector de la población, a ver si consigo que la gente piense más como yo pienso y así me vote, pues no les van a votar, hombre.
No es que la gente no les va a votar ya, por mucho que metan en la educación lo que les dé la gana, que no les van a votar, que no confían ya. Por tanto, hay que transformar el sistema pensando en ese tipo de propuestas. Nosotros somos partidarios de ese tipo de propuestas. Nosotros lo decimos sin problemas. Es decir, hace falta más estadistas y menos partidistas. Hace falta más transformación y reforma del país y menos mirarse el ombligo de cada partido. Porque este país, lamentablemente, no está en la situación que está solo por culpa de un partido, sino está por culpa de un sistema que ha hecho aguas. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Quien se piense que esto es culpa de Zapatero, se equivoca. ¿Que tuvo culpa? Un montón. Quien se piense que solo es culpa de Rajoy, también se equivoca. ¿Que tiene culpa y que ha traicionado a mucha gente? También. Quien se piense que esto es culpa solo del Estado autonómico que no ha funcionado, tiene culpa de este Estado y sobre todo cómo lo han desarrollado. Pero no es solo eso. Es el modelo, es la democracia española lo que hace aguas. Y por tanto, para acabar, antes de dar la palabra a todos ustedes, a mí me gustaría que todo esto que hemos hablado, que hay mucha gente en esta sala, que estamos encontrando a mucha gente en muchos sitios de Cataluña donde hacemos este tipo de reuniones, nos preguntemos cada uno de nosotros qué podemos hacer por nuestro país. Y no qué va a hacer nuestro país por nosotros, como dijo el presidente Kennedy. Esa es la pregunta que hay que hacer. Nosotros vamos a intentar tejer lazos entre la sociedad civil, vamos a intentar buscar complicidades, aunar esfuerzos para conseguir ese cambio. ¿Es fácil? No, es muy difícil. Pero lo que no nos van a condenar es a la indignación por un lado y en otro caso a la sumisión por otro. Es decir, tenemos que pasar de la indignación a la acción. Tenemos que pasar del cabreo a la ilusión. Y es un momento en el que seguramente, lo he hablado con mucha gente incluso que vivió la transición estos días incluso para hablar de estos asuntos, ¿quién nos iba a decir a nosotros? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que 35 años después de la transición vamos a tener que ponernos manos a la obra y remangarnos? Es decir, vamos a hacer esto, voy a meterme en las listas municipales, voy a montar una plataforma civil, voy a recoger firmas, voy a pedir que no cierren el CAP de mi pueblo. Y eso está volviendo a pasar. Y es que nos pensamos los españoles, y hablo por mí también, de los que hemos nacido en democracia, que esto estaba hecho. Pues no está hecho. A los señores que les dimos las llaves de la casa han dejado el jardín hecho una porquería. Se han cargado parte de los muebles. Han abierto la caja fuerte y se han llevado la pasta. Y este país necesita una reforma profunda, no una capa de pintura roja, azul o amarilla o no sé qué color. Necesita una reforma profunda. Y esa casa somos todos. Aquí, como ustedes saben, en Cataluña hay quien tiene la solución, que es quemar la casa. Para que no se entienda. Es decir, bueno, aprovechamos que está fastidiadilla y le metemos fuego. Ya me entienden, vamos a romper el país. No, señores, las casas, cuando toca, de vez en cuando pasan años, hay que reformarlas. Y es de todos, por tanto, hay que poner empeño en ello. Es difícil mucho. Uno coge los periódicos por la mañana y ve los resúmenes de prensa estos que nos envían y ve las noticias y dice, madre mía. Y eso, ¿cómo era eso de la ilusión y la esperanza, no? Porque es que a uno le vienen ganas de decir, joder, cómo está el patio, ¿no? Pero es que, en el fondo, eso no es España. Eso es una parte que ha parasitado nuestra democracia. Y digo parasitar en el sentido literal de la palabra, que es meterse en el cuerpo de algo para aprovecharse de él. Y la democracia española tiene que ponerse antipulgas. Y tiene que desparasitarse. Y la democracia española tiene que volver a ser una democracia entre ciudadanos y cargos públicos. Y no al servicio de un sistema de partidos obsoleto y que además han parado la corrupción durante demasiados años. Y es así. ¿Y somos un partido político? Claro. ¿Se les ocurre alguna otra manera de estar en el Parlamento o en un ayuntamiento para tocar el botoncito verde y decir sí? O al revés, para levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo. No se nos ocurrió ningún otro sistema. Porque el sistema que es legítimo de plataformas civiles, de protestas, de recogida de firmas, tiene sus fines. Pero alguien tendrá que estar dentro de las instituciones para decir, oiga, que no estoy de acuerdo, oiga, propongo esta ley, oiga, tenemos tantos votos para cambiar esto. Entonces, eso es lo que ha hecho Ciudadanos. Eso es lo que decidimos hace 6 años. ¿Qué hacemos? ¿Activamente o pasivamente? Activamente participamos en política. Y hoy estamos muy satisfechos de haberlo hecho. Porque creo que en aquel momento vimos con antelación lo que podía pasar. Si ustedes cogen nuestro primer manifiesto, nuestro ideario, venía hace 6 años diciendo lo que iba a pasar. Lamentablemente tenemos razón y lamentablemente es peor de lo que pensábamos. Pero para eso estamos. Por tanto, manos a la obra. Este partido tiene mucho trabajo por hacer. No lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer con todos ustedes, con mucha humildad, con mucho trabajo, escuchando y haciendo partícipe a todo el mundo. Y sin ir más lejos les pongo un ejemplo.
Aquí en el Ayuntamiento de Sabadell, pues si hay que poner un poquito de orden y limpieza, alguien tendrá que estar dentro con la aspiradora, ¿no? Alguien tendrá que pasar un poquito el mocho, ¿no? Alguien tendrá que limpiar un poquito y levantar la alfombra, ¿no? Porque como los que tienen todo debajo de la alfombra mantengan la alfombra, al final, lo del síndrome de Diógenes, que decía el otro día nuestra diputada, se va a parecer bastante. Pero es que no es Sabadell, es que son muchos ayuntamientos donde hay que hacer limpieza, donde hay que devolver ese papel del concejal y de los cargos públicos al ciudadano, al servicio de que financien a no sé qué partido con no sé qué estructuras y no sé qué concesiones y mordidas. Entonces, eso en Sabadell va a ser importante. Hoy hay una encuesta, por ejemplo, pública, que era muy buena para nosotros, que decía que Ciudadanos irrumpe con fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona. Pues es importante estar en la capital, en la segunda capital más importante de España, y habrá que trabajar mucho también ahí para que Barcelona sea un pilar al servicio de Cataluña, del conjunto de España, y un nexo de conexión con el conjunto del país, y no un problema más, como algunos pretenden, ¿no? Entonces, las próximas municipales, y aquí es donde viene en juego también las agrupaciones locales, van a tener un papel fundamental para arraigar, para estar presente, para tener agrupaciones, para tener información, para poder hacer y presentar alternativas a las diferentes alcaldías. Yo creo que ese papel estamos preparados ya para jugarlo. Es verdad que este partido es muy nuevo, es muy joven, que hemos cometido también errores o no hemos sabido acertar a veces, pero en este caso creo que nos toca. Nos ha llegado el momento, no hay excusas, tenemos que ser responsables. Y les digo una cosa, este partido, del cual tengo el honor de presidir, va a ser más responsable que los partidos que dicen ser responsables. Saben ustedes que hay partidos que dicen que los partidos nuevos, los partidos minoritarios que crecen, es muy fácil cuando uno está en la oposición al gobierno, que nos dejen gobernar. Estamos deseosos de que la gente vea los cambios que se pueden hacer, como decía Jordi, en política. No todos queremos hacer lo mismo, ni queremos el poder para lo mismo. Por tanto, si alguien tiene algún temor y empieza ya a poner parches y antes de la herida, no nos van a frenar, ni a la ciudadanía tampoco. Van a haber cambios. Este partido va a tener responsabilidades tarde o temprano de gobiernos locales, autonómicos, incluso puede estar presente a nivel nacional, y eso tenemos que empezar a pensar que es así. Y ya les digo que a diferencia de otros, como Esquerra Republicana, que firma acuerdos con Artur Mas y a las 2 semanas ya incumple y no tenemos presupuestos en Cataluña, eso es lo que nunca podemos hacer nosotros. Porque si nos presentamos aquí no es para quitarlos a ellos y ponernos nosotros, es para cambiar las formas de hacer las cosas y para que la gente podamos volver a mirarnos a los ojos. Yo creo que esa es nuestra función principal, y yo personalmente les digo que uno de los objetivos casi diarios, ¿no?, un ejercicio sano en la política, es irse a dormir tranquilo, y les digo que duermo como un tronco, y poder mirar a los ojos a la gente que nos vota y que nos confía el voto. Esos son 2 mandamientos, si me permiten, 2 mandamientos civiles, que uno se pone a sí mismo, que creo que muchos de mis compañeros comparten, y ese es el principal objetivo: tocar con los pies en el suelo, mirar a nuestra gente a los ojos, poder explicar lo que votamos y razonarlo, y no tener que vender a nadie. Yo creo que ese es un objetivo fundamental. Eso es compatible con la responsabilidad, es absolutamente compatible, que nadie se equivoque, es compatible, pero desde luego hay que explicar las cosas como se hacen. Nosotros creemos que esa transición ciudadana le ha llegado el momento, y una frase que me gusta mucho, que además la repito muchas veces, pero es que creo que estaba hecha para nosotros, aunque hace muchos años, que decía Víctor Hugo, es que no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la que le ha llegado su momento. Pues eso, Ciudadanos. Muchas gracias.